100% de los estudios científicos que se han hecho en niños que signan o que utilizan baby signs demuestran que el niño hace mayores conexiones neuronales. Y Claro. al niño que empezaron a enseñarle enseñarle señas a los 6 meses, empieza a comunicarse con señas a los 9 meses y a los 9 meses empieza a poder decir sus primeras palabras por esta conexión neuronal tan fuerte que se hizo en esos 3 meses, de los 6 a los 9 meses. Hola, soy Andrea Salcedo y te doy la bienvenida al podcast de Clever Kids, un podcast para todos los que se preguntan cómo educar niños felices y exitosos. Bienvenidos. Marisa Gómez es licenciada en Comunicación Humana con especialidad en Integración Sensorial y actualmente da terapia de lenguaje, de habla, de alimentación, de aprendizaje y técnicas de estudio. Se me hizo súper amplio y muy interesante todas estas áreas que abarcas en la terapia, Marisa. Bienvenida nuevamente a este podcast. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo te comentaba. A mí las mamás me preguntaban mucho. En Clever Kids yo trabajaba con niños a partir de 1 año hasta niños de 8 años, ¿no? Con el programa de inteligencias múltiples. Pero en el pre-kinder, con niños de 1 a 3 años, ahí había de todo, ¿no? Había mamás que me preguntaban, oye, Andrés, que mi hijo no habla, mi hija no habla. Y yo les decía, bueno, es que tiene 1 año y medio. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿O qué es lo que tú crees que debería de hablar, no? Y por el contrario, había niños de 3 años, casi 4 años, que yo escuchaba con problema en pronunciación o que hablaban muy poco, etcétera, y que las mamás pensaban que era como algo común, ¿no? Entonces yo veía como estos dos extremos, sumado a que cada vez veía mayores problemas en el tema del habla y en el tema del lenguaje con los niños. O sea, realmente año con año lo veía más y lo veía más. Entonces, a mí me gustaría que nos empezaras platicando un poquito, de forma muy breve, sé que es un tema extenso, pero para darnos una idea, cómo se va haciendo, cómo se va dando este desarrollo del lenguaje, cuándo se espera que los niños empiecen a decir palabras, frases y pronuncien bien todas las letras, ¿no? ¿Cómo es este desarrollo esperado, digámoslo así? Claro, mira, vamos a partir de la base de que el niño desde que nace está escuchando muchos sonidos. Y yo hago el comparativo con los papás de, a ver, hazte cuenta que ahorita agarran y te botan en China. O sea, no comprendes nada del mandarín y no sabes dónde empieza una palabra, no sabes dónde termina una palabra. Entonces, realmente eso es lo que le pasa a un bebé cuando nace. No sabe dónde empieza, no sabe dónde acaba. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque es importante que los papás les empiecen a hablar desde que nacen a los bebés, para que entonces los bebés vayan familiarizándose con todos los sonidos del habla y puedan ellos empezar a distinguir que hay ciertos sonidos que se usan más que otros sonidos. Y estos sonidos son las vocales. Y que hay sonidos que vas combinando, ¿no? Consonantes con vocales para ir formando palabras. Y hay palabras muy sencillas como mamá, que es reduplicar una misma sílaba, o hay palabras muy complejas como murciélago. Ujú. Pero los niños tienen que desde el nacimiento ir empezando a estar expuestos a un idioma para que empiecen entonces a reconocer los diferentes sonidos del habla y que pues empiecen a darse cuenta dónde empieza y dónde termina una palabra. Y ya que empiezan a decir, bueno, es que mamá es algo que constantemente voy escuchando, ya empiecen a darle un significado para que eventualmente entonces ya ellos lo utilicen. Ellos tienen que saber que mamá es la persona que los quiere, la persona que los cuida, la persona que les cambia el pañal, que les da de comer, ¿no? Y por eso ocurre que muchas veces al principio los niños llaman mamá a las mujeres o llaman mamá a muchas personas que los rodean porque justamente pasa esto que todavía no logran diferenciar que mamá solo hay una, ¿no? Pero eso es básicamente como empieza a desarrollarse el lenguaje. Ahora, con respecto a los hitos que tienen que conocer las mamás, y los más importantes es, a ver, a los 6 meses el niño tiene que estar balbuceando. Mamá, mamá, coco, coco, ta, 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 pa, 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 ¿no? O sea, ya tiene que estar haciendo estas como mezclas de consonantes con vocales y reduplicarlos. Justo tengo un bebito de 6 meses, Marisa, y justo está ahorita en esa etapa padrísima del balbuceo. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Y es también cuando empiezan a descubrir la boca y empiezan a hacer como burbujas de saliva, Sí. que también se me hace muy tierno.
Entonces, a los 6 meses esperamos eso, a los 6 meses esperamos que ya haya el contacto visual y que los niños siempre volteen hacia la fuente sonora, es decir, o sea, si alguien les está hablando, que volteen a verlo, si escucharon la patrulla, que volteen a ver hacia dónde estuviera la patrulla, ¿no? O la ambulancia, el perro ladrando, o sea, como que ya busquen identificar de dónde viene el sonido. A los 12 meses es cuando aparecen las primeras palabras. Lo normal es que sean entre 5 a 6 palabras, pero lo mínimo que como terapeutas esperamos es que a los 12 meses un niño diga su primer palabra. Ujú. Ahora, por lo general, las primeras palabras son palabras como mamá y papá. ¿Por qué? Porque los fonemas bilabiales, que son M, B y P, son los más fáciles de decir, porque son los que pueden imitar más fácil los niños y porque son los que no involucran tanta coordinación ni tanto uso de otras estructuras como la lengua o la mandíbula. Ujú. Simplemente es el labio que se une. B, p, ¿va? Esto es lo que esperamos a los 12 meses. Ok. A los 18 meses vamos a esperar entre 20 a 50 palabras expresadas. Menos de eso, ya empieza a haber un pequeño desfase. Y en Ujú. este momento ya esperamos que el niño también, en cuanto a la comprensión del lenguaje, pueda seguir instrucciones sencillas. Por ejemplo, guarda la pelota, llévale esto a papá, trae tu juguete, ¿no? Ese tipo de cosas sencillas es lo que esperamos. A los 24 meses ya vamos a esperar que los niños digan entre 200 a 300 palabras. Lo Perfecto. mínimo que les vamos a pedir son 100. Y es en este momento cuando los niños ya dejan de hablar con palabras aisladas y empiezan a formar sus primeras frases, Ujú. como por ejemplo, mamá, dame, quiero agua, Ujú. aquí no, pon ahí, ¿no? Y por lo general sus frases van acompañadas de un verbo y de un sujeto, por así decirlo, ¿o Y no? empiezan como a hacer pequeñas oraciones, ¿no? Exacto, esas son sus pequeñas oraciones. Y en este momento de los 2 meses, en cuanto a la comprensión del lenguaje, vamos a esperar que los niños ya sigan dos órdenes diferentes, que pueden ser con el mismo objeto, o sea, pueden estar relacionadas o no. Por ejemplo, puede ser que le digamos, guarda tus zapatos y ponte y no sé, y agarra tu pelota. Son dos cosas diferentes. O que le digamos, oye, limpia la pelota y después la guardas, Ujú. ¿no? A los 3 años ya esperamos que un niño tenga más o menos 1000 palabras. Ya se comunique con oraciones, ya no con frases de 2 palabras, sino que sean con oraciones. Y otra cosa que ya es muy importante aquí es que el habla de un niño, o sea, es decir, cómo pronuncia o cómo articula, tiene que ser entendido por el resto de las personas en un 75%. Esto a los 3 años, Esto ¿cierto? los 3 años, 0 meses. Sí, que Ahora, no pase lo de que la mamá, ay, yo le entiendo y traduce, pero pues nadie le entiende al pobre niño, ¿no? exacto. Y quiere expresarse con los amigos y se frustra y nadie le entiende más que la mamá. Exactamente. Ya hacia los 4 años, ya prácticamente el lenguaje está desarrollado, ya nada más va a ir adquiriendo más vocabulario y cada vez va a ser más compleja sus oraciones, pero a los 4 años tiene que ser entendida su habla en un 100% por personas desconocidas. Ok, Esos hasta serían los como 4. los principales hitos del desarrollo. Ahora, es bien importante, perdón Andrea que te interrumpa, pero Sí, sí, es sí. bien importante que sepan los papás que en los primeros 2 años de vida vamos a contar como palabras, las palabras tal cuales que digan como mamá o papá. Vamos a contar también las aproximaciones a palabras. Por Mm. ejemplo, que me digan eta para galleta. Vamos a contar como palabras los sonidos y las onomatopeyas. Por ejemplo, que digan mu para la vaca. Y vamos a contar el uso de baby signs. Y aquí es bien importante que los papás, yo ya utilizo el término como tal baby signs, porque cuando yo normalmente les digo a los papás, cuando señala, no, hombre, entonces señala 50 objetos, ya dice 50 palabras. No, No. o sea, uso de baby signs es cuando de verdad los papás han diseñado este sistema alternativo de comunicación para ayudar a que sus hijos se comuniquen mucho antes de poder hacerlo de manera verbal. Claro, y ahí había un gran mito. De hecho, yo hace mucho tiempo en un lugar en el que trabajaba impartí el taller de señas de bebés,
Ahorita obviamente ya empecé con mi bebé a hacerle señas y hay un gran mito que dicen o que se piensa que con las señas los bebés tardan en hablar. Y Ok. bueno, yo he oído que no es cierto. ¿Tú qué opinas de esto, Marisa? Ahorita que tocaste el tema, me pareció muy Y interesante. no es cierto. Todos los estudios, el 100% de los estudios científicos que se han hecho en niños que signan o que utilizan baby signs, demuestran que el niño hace mayores conexiones neuronales. Y Claro, al niño que empezaron a enseñarle a comunicar, enseñarle señas a los 6 meses, empieza a comunicarse con señas a los 9 meses y a los 9 meses empieza a poder decir sus primeras palabras por esta conexión neuronal tan fuerte que se hizo en esos 3 meses, de los 6 a los 9 meses. claro. Incluso se ha visto que los niños que signaron no se comunican con frases hasta los 2 años, sino que lo hacen a los 18 meses. Ahora, ¿qué pasa? Muchos tienen el pánico de, es que si le enseño señas se va a quedar hablando con señas. No, porque va a llegar un momento en que a los niños las señas les estorban, Claro. porque necesitan su mano para hacer la seña, por ejemplo, más, o dame, ¿no? O árbol, yo qué sé. Y pero ya los niños a los 2 años son niños mucho más independientes que ya van con la muñeca, con la mochila, con el peluche, con el no sé qué. Entonces ya las manos las tienen ocupadas en algo más Ujú. y ya no les sirven las señas les estorban y es en ese momento que las dejan al 100%. Ahora, mucho también es importante decirle a los papás que las señas las utilizamos en la terapia del lenguaje como un sistema provisional de rehabilitación, porque con esto trabajamos tanto la imitación, que es uno de los prerequisitos o uno de los pilares para desarrollar el lenguaje verbal, y además ayudamos a reducir la frustración porque los niños se pueden empezar a comunicar de una manera más sencilla que hacerlo de forma verbal. Claro, y eso es a mí algo de lo que me encanta de las señas de bebés, justamente eso, que ellos ya nos entienden perfectamente y pueden darse a entender y pueden comunicarse, ¿no? Entonces, me encanta que esto que nos comentas, que hayas tocado este tema y sobre todo lo que comentabas que es bien importante tener en cuenta, ¿no? Todas estas palabras que nos fuiste explicando, que se van alcanzando de acuerdo el niño va creciendo, ir recordando que no solamente son palabras completas, porque quizá algunas mamás dijeron, ay, son un montón de palabras, pero bueno, ya hiciste la aclaración, que cuentan también las aproximaciones, que cuentan las señas, que cuentan la onomatopeya, etcétera, ¿no? Y las palabras bien dichas. Entonces, así ya nos podemos dar cuenta cómo va cada uno de nuestros hijos en este desarrollo del lenguaje. Pero ahora, Marisa, ¿cómo saber cuando uno de nuestros hijos o quizá alguno de nuestros alumnos, porque a mí me tocaba mucho trabajar con niños derivados de colegios en el área de aprendizaje, y sí luego los profesores, ¿no? Quizá porque tienen a todos los niños de la misma edad, entonces luego les salta algo a la vista. Ellos me decían, Andrea, probablemente requiera terapia de lenguaje, probablemente tenga alguna situación en el habla, en el lenguaje. Entonces, me gustaría que nos dijeras ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta o cómo nos pudiéramos dar cuenta? ¿Cómo se puede dar cuenta una mamá que su hijo necesita terapia, ya sea de habla o de lenguaje? Y si nos pudieras explicar la diferencia. Ok, primero, la diferencia de habla y lenguaje, Ujú. porque es importante. A mí siempre llegan como referidos a que quiero terapia de lenguaje y son dos cosas bien diferentes. La terapia de lenguaje básicamente va a ayudar a que el niño tenga más vocabulario, a que el niño pueda empezar a hacer estructuras sintácticas apropiadas para su edad, ¿no? O sea, a los 2 años que se comunique con frases, a los 3 años que ya use oraciones, a los 4 años que ya use conectores, ¿no? Y oraciones complejas. Y va a estar enfocada también la terapia del lenguaje a desarrollar las habilidades pragmáticas o estas habilidades sociales que necesitamos como personas para poder comunicarnos con los demás. Llámese el contacto visual, el respeto de turnos, ¿no? El que tú estás ahorita yo estoy hablando, entonces tú me estás en silencio escuchando, me estás viendo los ojos, ¿no? O cuando tú hablas, pues yo estoy en silencio. Que los niños cuando puedan, cuando ya se comunican y nos relatan experiencias que nosotros como papás no estuvimos presentes, tengan esta capacidad de dar los referentes de lugar, de tiempo y de persona. Que Ujú. cuando lleguen a un lugar saluden y se despidan. Ese tipo de cosas son las habilidades pragmáticas, que también son parte del lenguaje. Entonces, eso va a ser lo que es lenguaje. Y habla se va a referir tal cual a cómo el niño me pronuncia o cómo me está articulando las palabras. ¿Sí? Dentro de la terapia de habla, obviamente valoramos las estructuras orofaciales,
porque muchas veces un niño no puede decir la S, pero porque tiene la protrusión de lengua, ¿no? Entonces hace sí, Ujú. ¿no? O muchas veces el niño no tiene la fuerza de mandíbula necesaria para poder articular fonemas como la R, que tienes que tener fuerza porque mantenerla en cierta posición, porque no puede estar pegada a tus muelas, ¿no? Y no pueden pasar, o los niños, por ejemplo, que hablan todo muy así, como muy cerrado y no abren casi Ujú. nada la boca. Entonces sonidos como la L, la D, la N, la R, no los dicen, Y ahí ¿no? en el habla, en terapia de habla, es en donde se ponen todos estos ejercicios de lengua, del labio, de soplar, etcétera, etcétera, ¿no? Para corregir Sí, la pronunciación. sí, pero aquí es bien importante. Estos ejercicios que se usaban hace 1000 años de, a ver, le pongo Nutella en los labios y que la chupe, no. O el lápiz para que diga la R, claro que no. O sea, está comprobado científicamente que no existe evidencia de que funcionen esos ejercicios. ¿Qué pasa? El ejercicio de estar soplando a lo loco tampoco sirve. Hay que, o sea, claro que las terapeutas hacemos ejercicios de soplo, pero con Ujú, un objetivo. A ver, yo quiero lograr el redondeo labial para que el niño pueda decir la ujú, pues lo voy a hacer a través del soplo. Pero entonces mi objetivo no es que sople, mi objetivo es que el niño redondee los labios o que redondee los labios para poder tomar de popote, ujú. succionar, ¿no? Pero entonces ahí sí hay que tener como mucha ética y saber con qué terapeuta nos estamos acercando para que no me hagan ejercicios que se hacían hace 1000 años, que sabemos que no funcionan, ¿no? Sí, Más ese de bien lápiz. usamos ese de lápiz, ¿no? O sea, más bien usamos ciertos aparatos diseñados específicamente con una metodología que se conoce como Talk Tools o Beckman Oral Motor, porque son las dos más reconocidas a nivel mundial, que se utilizan para rehabilitar y sí se les pide a los niños hacer ciertas praxias orofaciales, pero todo dentro de la boca. Esta sería Ujú. como la explicación más sencilla para que los papás lo entiendan. A ver, de nada sirve que el niño tenga la paleta aquí y tenga que estar lamiendo la paleta para fortalecer la lengua, porque realmente hace un movimiento compensatorio de mandíbula, está sacando la lengua cuando ni comemos ni hablamos con la lengua afuera, ¿no? Efectivamente. Y para cerrar el tema, dentro de la terapia de habla también trabajamos la alimentación porque las estructuras que nosotros usamos para hablar son las mismas que usamos para comer. Y aunque está comprobado que usamos un área del cerebro para comer y otra área distinta para hablar, las estructuras sí son las mismas. Y por ejemplo, el niño que a la hora de tomar agua de popote saca la lengua y hace, evidentemente es el niño que cesea y Ujú. hace la lengua entre Ya. los dientes. Entonces, si yo no lo corrijo en el habla y en la alimentación, el tratamiento no va a tener éxito. Oye, Marisa, qué interesante este punto que tocas de la alimentación con el lenguaje. Y me parece que también por ahí entra lo sensorial, ¿no? Yo te quisiera preguntar, ahorita que está muy de moda esta alimentación BLW para los bebés, Ujú. yo precisamente le estoy estudiando también para mi bebé y porque me tocó trabajar con niños que así comían y me encantaba cómo comían, o con la otra que también se llama Bliss. Ujú. Y yo veía en los niños, además del lenguaje, la psicomotricidad fina, etcétera, ¿no? Y otras cosas que comían bien, etcétera. Pero esta relación, ¿tú crees que sí existe y que sí sea mejor que los bebecitos desde pequeños empiecen a comer también agarrando sus manos con pedazos grandes? ¿Eso sí favorece el lenguaje o también es un mito? Como tal, el lenguaje no lo va a favorecer el habla, El habla, sí, sí, sí. ¿no? Pero si me preguntas personalmente, y esta es mi opinión y no la opinión científica, a mí no me gusta Baby Led Winning. Ujú, ¿Por qué? Porque es exclusivo con comida grande. ujú. Y las papillas es una textura muy difícil de los niños de poder integrar y aceptar. Entonces, a mí me gusta más trabajar con Bliss, porque tienes la mezcla de las dos. Le das el trozo grande, pero además le das papilla. Y también se hace este vínculo en el que la mamá con el cubierto alimenta a su hijo. Y manejar cubiertos dentro de la boca también es una parte sensorial importante. Entonces, a mí como profesionista y como especialista en alimentación y en integración sensorial, me gusta más trabajar con un enfoque como Bliss.
Excelente. Respeto muchísimo las que hagan baby led weaning, no tengo nada en contra de eso, pero sí me parece que Bliss está mejor porque complementas las dos cosas. Sí, Cuando no le das de comer papillas a tu hijo, está perfecto, sí va a empezar a comer todos los sólidos, pero los semisólidos también son importantes de aprender a comer y es una textura que puede llegar a ser difícil. claro. Sí, y las texturas es importante. A mí también por eso me ha gustado mucho este método de Bliss. Yo comencé también con papillas, apenas voy a empezar a introducir trozos y bueno, es otro todo un tema, pero sí ahorita que lo tocaste, dije, bueno, que tú nos dieras desde tu punto de vista y esta relación que existe, que nos explicas esta relación que existe con el habla, ¿no? Que todo lo que vamos comiendo, yo recuerdo también que decíamos mucho que si los niños no empiezan a masticar cuando ya tendrían que estar masticando, eso también podría hacer que tardaran en fortalecer, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, o sea, si un niño necesita estar masticando y aunque no tenga muelas, no pasa nada, o sea, mastica con sus encías. Entonces, Ujú. sí necesita ir masticando ¿para qué? Para desarrollar la mandíbula, para que ya cuando esté desarrollada al 100% la mandíbula, entonces se desarrollen bien los cachetes, luego los labios y por último la lengua. La Ah, lengua, cuando comemos papillas, no, como tal, no nos exige movimientos de lateralización ni de rotación, pero los sólidos sí no lo exigen. Entonces, por eso te digo, a mí me gusta más Bliss porque ujú. voy a lograr la elevación que uso para tragar una papilla en la lengua, pero al mismo tiempo voy a lograr la lateralización y la rotación, que es esto, hacer como la lengua un poco así para ir formando el bolo alimenticio y poder pasarlo de un lado al otro. Y eso sí me va a ayudar. Por ejemplo, el lateralizar la lengua con los movimientos finos dentro de la boca es un prerequisito para poder articular el fonema R vibrante. Oye, Marisa, ¿es cierto que la R es la más difícil de pronunciar y la última que se pronuncia? Sí, 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 sí. Vamos, hace ratito te platicaba un poco. Vamos a empezar con los fonemas bilabiales MVP, que únicamente usamos los labios y un poquito la mandíbula, pero en una apertura muy pequeña. Y poco a poco vamos a ir progresando, ¿no? La D, la L, la N, la Ch, la F, poco a poco. Y el más complejo de decir es la R simple, como en pera, cara, Ujú. luego las mezclas consonánticas con R, es decir, que hay una R con otra consonante y luego ya viene una vocal, como por ejemplo bravo, gracias, cráter, ¿no? Ujú. Y al final vienen la R vibrante como la de ratón o tren o, perdón, o ferrocarril, ¿no? Esa sí es la más compleja y la más difícil de decir porque requiere de mucha planeación motora, de mucha coordinación motora y del 100% de las estructuras desarrolladas. Necesitamos tener la apertura mandibular a una apertura media, pero además elevar la lengua, pero además disociar la lengua porque los laterales se tienen que quedar pegados hacia los molares para no dejar la salida del aire y permitir el escape del aire únicamente por el centro, y la lengua disociada y la punta de lengua disociada para que entonces cuando salga al aire pueda vibrar. Entonces, sí es la última que se adquiere, es la más difícil. Ahora, si tú a una terapeuta de lenguaje le preguntas cuál es el fonema más difícil de enseñar, no es la R, es la Poco. S porque por lo general se cortó un poquito, pero te decía que el fonema S es el más difícil de rehabilitar porque la S es muy fácil de enseñar su posición, pero por lo general los niños llegan con ceseo, es decir, la dicen entre los dientes. Y quitar ese vicio es más difícil que enseñar algo que nunca han aprendido los niños. Ok. Ahorita que decíamos esto de la R, me acordé del típico rápido corren las ruedas del ferrocarril o algo así, ¿no? Sí, Y me vino a la mente que esta es una de las actividades y ejercicios que ponemos a los niños, ¿no? Para que vayan pronunciando. Y me gustaría preguntarte, Marisa, que nos compartieras qué tips les puedes dar a las mamás para que vayan favoreciendo tanto el lenguaje como el habla en sus hijos, ¿no? Ya nos decías, por ejemplo, hablarles desde bebés, desde muy bebitos, estarles hablando y hablando, pero ¿qué otros tips nos pudieras compartir? claro. Mira, de lo más fundamental es siempre hacer contacto visual con sus bebés, es decir, verlos a la cara. Cuando ya son niños que ya caminan o ya se pueden sentar, ponernos a la altura de los niños. No es lo mismo que la mamá esté alta y el bebé chaparrín. Ujú. Entonces, ponerse a la altura del niño siempre va a ayudar a favorecer el contacto visual. Otra estrategia y
o tip que le doy a los papás es, denles tiempo para pensar qué es lo que acaban de escuchar los niños y tiempo para que puedan dar una respuesta. Por lo general las mamás se la pasan así de wiri, 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 y el niño no tuvo tiempo de escucharlo primero cuando ya tiene 15 preguntas que responder, ¿no? Otra cosa que les recomiendo mucho a los papás es que traten de captar su atención y que toda la estimulación sea a través del juego. Ujú. Es decir, no necesitan el maravilloso juguete, no necesitan una juguetería completa en casa, simplemente que todo se lo hagan divertido a los niños. Y hay una razón científica atrás de esto. Para que un niño pueda aprender una nueva palabra necesita escucharla 400 veces de manera consciente y atenta. Pero si lo hace a través del juego solamente necesita 15 repeticiones. Wow. Entonces, es súper abismal, o sea, si lo ponemos en una balanza, nada que ver. Entonces, hacerlo todo a través del juego, o sea, da igual si su hijo le está poniendo atención al popote del restaurante, o sea, con el popote estimulen, mira, el popote es un largo, con el popote revolvemos, pero con el popote tomamos el agua, pero mira el popote, este popote está hecho de papel reciclado, ¿no? Oye, y este popote es de plástico, mira, y este se dobla y parece un gusanito. O sea, mientras más les nombren las cosas a los niños, y se las describan, que esa sería otra estrategia, nombrar y describir, le va a ayudar al niño a consolidarlo, pero siempre haciéndoselos divertido, llamativo, a través del juego, Claro. ¿no? Usar muchísima entonación a la hora de comunicarnos con ellos es importante. No es lo mismo que le digamos, sí, te estás comiendo una galleta, a que, sí, mira qué rica galleta, la galleta es de chocolate, la galleta es redonda, mi galleta, galleta, ¿no? O sea, usar entonaciones va a captar la atención del niño, va a hacerlo más entretenido para ellos. Como por ejemplo, Marisa, ahorita esto de las entonaciones, ¿no? Que es tan importante. Al contarles un cuento a los niños. A mí me encantaba, en Clever Kids con los chiquitines, teníamos un salón de lectura y entonces les contábamos cuentos. Invitábamos a papás a que les contaran cuentos, ¿no? Y bueno, no quiero ventanear a ningún papá que tal vez me escuche en este podcast, pero me llamaba mucho la atención que había papás que les dábamos el cuento que iban a contar y lo contaban en 5 minutos, ¿no? O menos, o sea, 3 minutos y era una vez Caperucita Roja y se acabó el cuento. Y entonces teníamos que decir, no, es que tú hazle la entonación y los personajes y qué estás viendo y cómo lo dice. Entonces, después me gustaba que vieran cómo las maestras les contaban los cuentos a los niños, porque justamente es esto que mencionas, la entonación y el juego y cómo lo van haciendo, ¿no? Claro, ¿no? Y eso invita más al niño a seguir interesado en lo que está aprendiendo. Por ejemplo, usar cuentos y cantar canciones es una súper estrategia también para estimular el lenguaje. Las canciones sobre todo son muy repetitivas. Entonces, con eso logramos que el niño se enganche. Enseñar palabras funcionales es de lo principal, que con eso me refiero a que los papás se enfoquen más en enseñarles verbos a sus hijos Okay. o palabras que les funcionen muchas veces durante el día. No es lo mismo enseñar la palabra dame, que la pueden usar los niños para dame agua, dame leche, dame pan, dame galleta, dame el juguete, dame la pelota, dame lo que tienes, dame, a enseñarles la palabra, no sé, círculo. O sea, el niño no va a Mariposa. tener que usar la palabra círculo nunca en el día. Entonces, es más importante enseñarles primero palabras funcionales que serían dame, pon, mira, más, sí, no, mamá, papá, aquí, allá, quiero, saca, quita, mete, adentro, abre, cierra, ¿no? O sea, todo ese tipo de palabras. Y yo lo que le digo a los papás es, piensen en la situación en la que están, ¿qué verbo les pueden enseñar? Si está sentado el niño encima de la sillita de comer y ya se quiere bajar, ¿qué verbo es? Bájame, ¿no? Entonces enséñale la palabra, bájame, y ya luego lo pueden complementar con más cosas, ¿no? Bájame, papá, bájame, por favor, quiero abajo, porque eso es la forma en la que sus niños les va a caer el 20 de decir, chirrión, o sea, si yo hablo, me sirve para satisfacer mis necesidades, y satisfago mis necesidades usando verbos. Y ya después de que el niño tenga muchas palabras funcionales, use muchos verbos, ya que después se preocupen los papás por enseñar las letras, los colores, los números, las figuras, que yo no sé por qué tienen esa idea errónea, probablemente porque es lo primero que los niños aprenden en la escuela, ¿no? Pero esto es una idea, un concepto erróneo de decir, lo primero que tienen que aprender a decir son los colores, para nada. El niño puede decir azul, 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 pero hay 50 cosas azules a su alrededor y no nos va a servir para saber exactamente cuál es lo que quiere. Claro, y como nos comentabas en un inicio, ¿no?
eso es hasta después, que ya nada más es adquirir vocabulario, pero ya el niño ya está pronunciando, ya está pudiendo hablar y ya después irá aprendiendo nuevo vocabulario conforme va avanzando. Claro. Hay una palabra, Marisa, que no recuerdo cuál es, que es esto que ocurre cuando un niño, por ejemplo, aprende un nuevo color y a todo le llama azul, o como dices ahorita, que aprende a decir mamá y a todas las mujeres les llama mamá, o dice perro y a todos los animales les dice perro, Sí, que eso es se conoce como parte normal, ¿no? sobreextensión. Sí, se conoce como sobreextensión. Mm. Es normal en los primeros, hasta los 18 meses más o menos, o incluso algunos niños lo alargan hasta los 2 años, se conoce como sobreextensión, y es que el niño todavía está formando el concepto. Entonces, el niño todavía no ha logrado encontrar estas diferencias, ¿no? Entonces, el niño ve un animal de 4 patas que está caminando y da igual si es gato, perro, león, tigre, todos son guagua Todos son animales, y exactamente. se vale. En este momento se vale, pero ahí como papás, ¿qué tendríamos que hacer? No, nunca decirle, no, así no se llama, nada más decirle, sí, el león tiene 4 patas, el león ruge, el león tiene una melena, el león vive en la selva. Perfecto. Nombrar y describir. Acuérdense que esa sería como una estrategia muy importante y de cierta forma es utilizar otra estrategia que es ayudar al niño a expandir las emisiones del niño o expandir su lenguaje, ¿no? Si el niño dice perro, nosotros decimos el perro. Si el niño dice el perro, nosotros decimos el perro café, el perro grande, el perro ladra, el perro está comiendo, ¿no? Para ayudarle al niño a pasar de frases o de palabras aisladas a más oraciones. Importantísimo este tip también que nos estás dando, Marisa. Oye, y otra pregunta, por ejemplo, cuando los papás se dan cuenta que sus hijos están pronunciando mal, ¿no? La S, la R o cualquier. ¿Cómo? Porque yo a veces veía que los corregían. No, así no se dice, lo estás diciendo mal. Tienes que decir, a ver, dilo bien, habla como un niño grande, etcétera, etcétera. Y entonces yo trabajando con ellos decía, bueno, también hay que cuidar mucho el autoestima de los niños, la forma en la que lo decimos y realmente que ellos te vuelvan a escuchar, ¿no? La palabra correctamente. ¿Cuál sería la forma adecuada de corregir a los hijos cuando estamos escuchando que no pronuncian bien? Claro, la manera correcta de hacerlo es nada más darles el modelo correcto. Ujú. Así como el lenguaje, a lo mejor el niño le dijo guau, guau al león y nosotros dijimos león, el león amarillo, el león con melena, en la articulación aplica lo mismo. No les vamos a decir, lo dijiste mal, así no se dice, pronúncialo bien, como niño grande, esas cosas no las vamos a hacer, Ujú. pero lo que vamos a hacer es darles el modelo correcto. Si el niño dijo pelo en lugar de perro, nosotros como papás en automático lo que tenemos que hacer perro. Y ya, simplemente les nombramos esto. Si un niño desarrolló bien las habilidades de imitación en los primeros años de la infancia, probablemente solito vaya a decir perro y trate de decirlo bien. Perfecto. ¿Y cuándo saber? Cuando ya necesita terapia mi hijo. ¿Cómo saber? Ya le repetí mucho, me doy cuenta que no. ¿Cuándo sabes que necesita Ok. terapia? En lenguaje y en habla, Ujú. mi principal recomendación es el instinto de la mamá está cañón. Cierto. Las mamás siempre saben que algo no está bien con sus niños y si en este momento están teniendo dudas, lo mejor es ir con un profesional y que les pueda decir, ¿sabes qué? Sí, sí está fallando y sí, sí necesita terapia o no, ¿sabes qué? Con estas simples estrategias y estos 5 pequeños cambios que te estoy dando de recomendación, lo vas a poder sacar adelante. Pero el instinto de mamá, principalmente, es lo que nunca falla, Sí. pero sí le tienen que hacer caso a este instinto, la verdad. Y otra cosa, pues con respecto al lenguaje, cómo saber que en esta terapia, chequen las señales de alerta que varias de las terapeutas en Instagram les estamos ya poniendo posts de esto o revisen los hitos del desarrollo en internet y lo pueden ahí ya como checar, ¿no? Y con respecto a la pronunciación, el niño de 3 años, 0 meses va a tener el 100% de los sonidos integrados. Es muy fácil saberlo, a excepción de la R y de la R. Bien. Y si alguien de la familia a los 3 años no le está entendiendo, llámese el abuelito, o cuando van a una tienda y la señorita de la tienda no le entendió nada, ya es un foco rojo para decir, ok, no le están entendiendo, ya le deberían entender el 75% de lo que dice a los 3 años, 0 meses, mejor me voy a buscar un profesional. Perfecto. Y más vale hacerlo a tiempo, no se esperen, porque el tiempo es
oro en esta edad de los niños tan pequeñitos, de verdad. Me encanta esto que dices, Marisa, hay que seguir siempre el instinto. Benditas redes sociales, ahorita al final nos dejas obviamente tu Instagram para que puedan estar ahí viendo a las mamás, leyendo información valiosa, puedan estar revisando, pero a veces hay tanta información que nos olvidamos de escucharnos a nosotras mismas como mamás. Entonces, eso se me hizo súper importante. Primero siempre el instinto, no esperar a que pase el tiempo, hay que aprovechar cada mes de los niños pequeños porque el tiempo es oro y entre más pronto, mejor. Marisa, ¿alguna última recomendación que les quieras hacer a las mamás que te están escuchando? Ay, pues es que me podría aquí seguir como 5 horas más, la verdad, pero... La más importante, yo sé que es un tema muy extenso y ya nos has compartido muchos tips, pero una así como la más importante. Si me dijeras, ¿qué es lo más importante? Yo creo que voy a resumirlo así. Jueguen mucho con sus hijos. De verdad, los niños a través del juego aprenden muchísimo más de lo que creemos. 2, si tienen juguetes con pilas, quítenle la pila. Es mejor que su hijo sea el que haga el sonido, ¿sí? Y, ay, no sé, eviten hacerle muchas preguntas a los niños. Creo que es más bien, más que recomendaciones y tips, creo que también es bueno cuando les das a los papás el qué no deben de hacer y evitar hacerles muchas preguntas es una buena estrategia, porque los niños con las preguntas muchas veces se sienten saturados y estresados y se bloquean y no aprenden. Y creo que la más importante, que traten de reducir el tiempo de pantallas. Sí se ha visto grueso que el uso excesivo de televisión, de iPads, de celulares en los niños chiquitos ha afectado grueso su desarrollo del lenguaje. Importantísimos estos consejos, Marisa. Pues te agradezco de verdad muchísimo toda esta información, todas estas dudas que quería compartir contigo, que son dudas que me comparten las mamás, por esta explicación tan clara. Y antes de despedirnos, Marisa, déjanos tu cuenta, tu contacto, en donde te pueden contactar las mamás que tengan alguna duda, que quieran hacerte alguna consulta, alguna pregunta, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Mira, lo más fácil creo que es Instagram, que es @marisa con una S _espacioterapias. Esa creo que es la más fácil. Ahí ya tienen directo mi link de WhatsApp. Entonces ya los dirige y siempre contesto. O sea, si me escriben por Instagram, si me escriben por el WhatsApp, siempre les contesto, casi siempre ese mismo día. ¿Va? Si no, también me pueden encontrar en Facebook como Espacioterapias. En internet, tengo mi página de internet como Marisa Espacioterapias. Muy bien. Facilito. Ay, Marisa, pues te agradezco muchísimo, se me pasó el tiempo volando. Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Se me hace un tema importantísimo que creo que a veces no le damos esta importancia que tiene y lo dejamos pasar así como que pues ya aprenderán y después empiezan a surgir un montón de problemas. Entonces me encantó cómo nos explicaste desde bebecitos en qué irnos fijando, qué ir cuidando y cómo podemos ir fomentando tantas cosas en nuestros niños. Te agradezco muchísimo haber estado en este podcast, Marisa. Muchas gracias a ti, Andrea. De verdad, tú sabes que me encanta que podamos tener más alcance a más mamás y poderlas apoyar en este proceso de la maternidad, que no es algo fácil, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, te mando un abrazote y estamos en contacto. Gracias, igualmente.